Era 2006. Internet aún no era tóxico. YouTube apenas estaba naciendo. Y Sony nos dio la legendaria PlayStation 3. Una consola adelantada a su tiempo y cara como no te lo imaginas. Pero aquí estamos, en 2025. El mundo ha cambiado, la PlayStation 5 sigue siendo un mito para algunos y la pregunta es inevitable. ¿Sigue valiendo la pena una PlayStation 3 hoy? ¿O solo es un pedazo de plástico condenado al olvido? La respuesta podría sorprenderte en este video. Lo primero que tienes que saber es que la PlayStation 3 sigue viva. Sí, tal vez no tan viva como tu PlayStation 5, si es que lograste comprar una, pero está más viva que Stadia. Hoy en día puedes conseguir una PlayStation 3 por menos de lo que cuesta un juego nuevo de Play 5. Algunos modelos están entre los 50 y $100. Si tienes suerte, hasta con un mando original, lo cual es muy raro. La PlayStation 3 tiene una de las mejores bibliotecas de juego de la historia. Y no estoy exagerando. Algunos títulos nunca llegaron a PC o a PlayStation 4. Y si quieres jugarlos, la PlayStation 3 sigue siendo la mejor opción. Hablamos del Metal Gear Solid 4 y el primer The Last of Us, Killzone 2 y 3 y una larga lista. Son juegos que definieron una generación. Y lo mejor de todo, los juegos están baratísimos. Por un precio de un DLC en 2025, te armas una colección completa de PlayStation 3. Imagínate, un juego de PlayStation 3 a $5 versus un DLC de Fortnite a 20. Si vas a comprar una PlayStation 3 en 2025, hay algo que debes saber, el mantenimiento. Porque sí, aunque la PlayStation no es tan explosiva como la Xbox 360, tampoco es inmortal. El secreto para mantener una PlayStation 3 viva es simplemente limpieza, cambio de pasta térmica y no tratarla como un horno de microondas. Si consigues una FAT, ten cuidado porque son las más propensas a fallar. Las Slim y las Super Slim son confiables, aunque la Super Slim parece una tostadora de pan. Ok. Tienes tu PlayStation 3 y todo bien, pero ¿qué hay del mando? Bueno, malas noticias. Los DualShock 3 originales son escasos y los genéricos son, digamos, experiencia de riesgo. Puedes usar un DualShock 4, pero no es 100% compatible con todos los juegos que tenemos. Los gatillos a veces fallan y el botón de PS no funciona. Así que si ves un DualShock 3 original en buen estado, cómpralo antes de que se extingan. Después de todo esto, ¿vale la pena una PlayStation 3 en 2025? Si amas los juegos de la era del PlayStation 3 y quieres exclusivos que no están en PS4 y PC, y te gusta la nostalgia, vale totalmente la pena. Si buscas gráficos de nueva generación, cero mantenimiento, mejor quédate con una PlayStation 5 o cómprate un PC. Dicho esto, ¿tienes o tuviste una PlayStation 3? ¿Qué juego amas más de esta consola? Déjame en los comentarios. Recuerda que si te gustó este videito, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido sobre videojuegos y PC Gamer. Nos vemos en el próximo video, gamers. Adiós.